Hola, mi nombre es Anubis y en este video vamos a hacer el dibujo de una calabaza utilizando lápices. Los materiales que vamos a necesitar son un papel, yo en este caso estoy utilizando un papel marquilla, tú puedes utilizar también un papel marquilla o un papel opalina o incluso un papel bond. Vamos a necesitar también unos lápices, yo te recomiendo que utilices lápices 2B y 4B. Yo en este caso voy a utilizar este lapicero que tiene puntillas 2B. Si no tuvieras de esos tipos de lápices, puedes utilizar lápices como estos, que son muy comunes y que normalmente son HB. También vamos a necesitar un borrador y esos serían todos los materiales. Entonces vamos a comenzar por hacer unas figuras base. En este caso va a ser como un óvalo acostado y una línea curva. Entonces vamos a hacer nuestro óvalo acostado y más o menos al centro hacemos una línea. Una vez que tengamos esta figura inicial, vamos a comenzar a hacer algunas divisiones y a perfeccionar nuestras líneas. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un círculo pequeño aquí y vamos a sacar varias líneas hacia los lados de esta forma. Una línea un poco más frontal, un poquito menos inclinada, en el medio de esta figura principal que va a ser nuestra calabaza y otras dos líneas más inclinadas. Con nuestro borrador vamos a quitar esta línea de abajito. Quitamos muy bien las basuritas del borrador y vamos a comenzar a perfeccionar estos bordes haciendo unas líneas un poco curvas y un poco curvas hacia adentro en estas zonas donde se juntan. Luego hacemos una curva hacia afuera como si fuera una U y hacia adentro de esta forma. Lo mismo hacemos con las siguientes líneas. Y ahora vamos a perfeccionar un poco esta línea que tenemos aquí atrásito. Vamos a corregir para que nos quede mucho mejor nuestro dibujo. Voy a eliminar esta línea lateral y esta otra línea también. Ya ves cómo va agarrando forma nuestra calabaza. En esta parte trasera vamos a añadir dos lineecitas de esta forma y vamos a ahora sí a marcar este tallo que ahorita lo tenemos como una línea curva. Ahora lo vamos a hacer un poquito más grueso. Vamos a hacer un círculo al final del tallo. Y lo vamos a dejar así por el momento. Antes de continuar, lo que vamos a hacer es borrar las líneas que están adentro de este tallo. Yo en este caso voy a usar el borrador que tengo en mi lapicero, que es un poquito más delgado.
Ya tenemos nuestra forma básica de nuestra calabaza. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a sombrear. Vamos a dejar estas zonas un poquito más oscuras, porque son las zonas donde está como la curvita de nuestra calabaza, y estas zonas de aquí un poco más claras. Entonces vamos a marcar las zonas más oscuras de esta forma. Vamos a añadir algunas líneas para no confundirnos. Entonces, adentro donde están estas líneas vamos a poner una sombra intensa. Esta parte de la calabaza, como es la parte central, vamos a trabajarla un poquito diferente, ya que la mayor parte de esta zona va a ser una zona con bastante luz. Seguimos marcando nuestras áreas donde vamos a sombrear. Y una vez que ya tenemos marcadas estas zonas de sombra, vamos a comenzar si tienen un lápiz 4B, utilicen su lápiz 4B para hacer esta sombra. Si no, lo que vamos a hacer es, con muy poca fuerza, comenzar a añadir nuestro tono de gris. Yo en este caso, como estoy utilizando un lápiz 2B, incluso si pongo muy poquita fuerza, se nota un color gris bastante oscuro. Si tú estás utilizando un lápiz HB, en lugar de aplicar más fuerza, lo que vamos a hacer es darle más pasadas para poder lograr esos tonos oscuros que estamos buscando. La forma en la que estoy aplicando este color gris es con círculos para que quede lo más uniforme posible este sombreado. Entonces estoy haciendo círculos de esta forma, pero muy juntos, para que me quede lo más uniforme posible. Vamos a tratar de no pasarnos de las zonas que marcamos, porque posteriormente vamos a hacer algunos degradados y ocupamos algo de espacio para conseguir los tonos necesarios para lograr tener un buen dibujo de nuestra calabaza. Algo que se me olvidó mencionar al inicio del video es que este papel marquilla que estoy utilizando no es blanco, sino que es de un color crema, y te recomiendo bastante que pruebes estos papeles que son color cremita, porque te pueden ayudar a conseguir mejores sombras y mejores luces. Muy bien, ya está agarrando mucho mejor forma
nuestra calabaza. Y eso que apenas llevamos un sombreado bastante intenso. Conforme le vayamos añadiendo grises, se va a ir viendo mucho, mucho mejor. Estas partecitas de atrás de la calabaza vamos a trabajarlas posteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es continuar trabajando con esta parte frontal. Vamos a remarcar estas líneas externas. Y recuerda que también puedes mover tu dibujo para que logres tener una mejor línea. No siempre lo ocupas tener de esta forma, lo puedes ir girando para que sea un poco más cómodo realizarlo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un degradado de grises con todavía mucho menos fuerza. Vamos a comenzar a aplicar el grafito. Aquí en este caso te recomiendo utilizar el lápiz 2B o incluso si tienes uno de los lápices H, un 2H podría funcionarte muy bien para que no te pases en este gris claro que estamos aplicando. También observa que estoy dejando algún área con el color natural del papel, en este caso es el color crema. Voy a repasar un poco esta sombra fuerte. Y voy a trabajar la siguiente parte. Vamos a trabajar de la sombra hacia afuera. En esta zona vamos a remarcar. Y vamos a continuar aplicando nuestro gris suave. Voy a remarcar de nuevo esta zona oscura para hacerla todavía un poco más oscura. Y tenga un mejor degradado de grises. También esta parte de aquí abajo va a estar un poco más oscura que la parte superior de nuestra calabaza. Entonces voy a añadir un gris un poco más oscuro, pero también voy a dejar algunas áreas con el color natural que tiene el papel. Vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra calabaza y vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar de la sombra hacia afuera. Vamos a remarcar esta lineecita. Y vamos a dejar algunas zonas en la parte central con el color natural de nuestro papel.
Recuerda que esta zona inferior vamos a trabajarla con un gris un poco más oscuro que en la parte superior y que también estamos dejando algunas luces. Voy nuevamente a trabajar la zona oscura para que me quede todavía con un tono más oscuro. Y aquí en esta parte voy a poner todavía un tono mucho más oscuro para que le dé un mejor volumen a nuestra calabaza. Aquí conservé esta pequeña zona con luz, pero si se te pasa puedes recuperarla con el borrador. También voy a añadir un poco más de negro en esta zona de aquí para que me quede de esta forma. Y que me dé un mayor volumen a la calabaza. Vamos a pasar con la parte central y como te había mencionado, esta parte la vamos a trabajar un poco diferente. Así que antes de trabajar esta parte central, vamos a trabajar esta partecita que está al lado derecho. Voy primero que nada a trabajar la zona oscura para oscurecerla un poquito más. Y voy a comenzar a aplicar el gris suave. También tratando de dejar algunas luces. Yo aquí dejé una luz en el borde. Y voy a dejar algunas luces también en la parte superior y en la parte central. De nuevo te recuerdo que este sombreado lo estoy haciendo con un movimiento circular para que de esta forma quede bastante uniforme el gris que estamos aplicando. Voy a oscurecer la parte inferior de la calabaza. Y ahora sí voy a trabajar la parte central. Y la parte central la vamos a trabajar primero con un gris suave en todo el contorno. Luego vamos a comenzar a aplicar este mismo gris hacia el centro. Y no olvides dejar algunas luces. En este caso voy a cambiar mi forma en la que estoy sombreando y voy a trabajarla con unas líneas un poco curvas. Entonces voy a hacer este movimiento. Y fíjate muy bien que estoy oscureciendo esta zona, pero no de una forma tan intensa como en esta área de aquí. También vamos a tratar de dejar una zona un poco más clara en todo este borde y en todo este otro borde, para que se note la diferencia
entre estas tres partes de la calabaza. Voy a oscurecer la parte inferior y sobre todo al centro. A los lados voy a dejarlo un poquito más claro. También voy a sombrear este otro lado derecho de la calabaza. También te recuerdo que estoy utilizando ahora un movimiento curvo en lugar del movimiento circular que estábamos utilizando anteriormente. Y vamos a remarcar esta área superior. Ahora sí voy a volver al movimiento circular para retrabajar la zona central de esta parte de la calabaza. Voy a sacarle alguna luz con el borrador y en lugar de quitar de esta forma la basura, lo que voy a hacer es sacudir el papel y soplarle un poquito. Ahora vamos a continuar con esta área, estas dos partecitas de la calabaza, y de nuevo te recuerdo que trabajamos de la sombra hacia afuera. El área superior la vamos a dejar un poco más iluminada que el área inferior. Y en esta área inferior vamos a añadir una sombra mucho más marcada. Ahora hacia el lado derecho. Estas tres partes de la calabaza tienen la sombra hacia el lado izquierdo y estas tres la van a tener hacia el lado derecho. Voy a oscurecer un poco más este bordecito y en esta parte de abajo. Y voy a trabajar por último esta parte de la calabaza que va a ir mucho más oscura porque está muy pequeñita. No olvidemos remarcar esta zona. Y voy a continuar aplicando gris suave en toda esta área y dejando algunas luces, sobre todo en la parte superior. Voy a oscurecer la parte inferior y ahora lo que vamos a hacer es trabajar el tallo. Vamos a hacer algunas líneas como esto para añadirle algo de textura al tallo. Y vamos a hacer líneas un poco más grandes. Ahora lo que vamos a hacer es, de nuevo con nuestro movimiento circular, comenzar a agregar un gris un poco oscuro. Y vamos a dejar algunas zonas también con luces. Vamos a oscurecer sobre todo esta curva interna del tallo.
y vamos a remarcar las líneas externas. Vamos a hacer algunos círculos en esta parte del tallo y con nuestro movimiento en diagonal vamos a agregar un poco de grafito. Vamos a remarcar esta zona, añadir un poco de sombras. Y por último vamos a trabajar estas dos partecitas de la calabaza con un gris medio, o sea, es decir, con un gris con un poco de fuerza. Y luego vamos a añadirle una sombra en la parte inferior. Vamos a tratar de que estas sombras no se junten con nuestro tallo. Deja una línea con el gris suave que aplicamos, con el gris medio que aplicamos al principio, de los dos lados. Ahora, para que nos quede al 100 nuestro dibujo, vamos a añadirle una sombra. Y lo que vamos a hacer es dejar una línea blanca alrededor. Para diferenciar la sombra de nuestra calabaza. Y nuevamente con el movimiento circular vamos a empezar por la zona más alejada. Y vamos a tratar de no aplicar tanta fuerza para no dañar el papel, sino darle varias pasadas hasta que obtengamos un color similar a este, que es bastante oscuro. Vamos a dejar las zonas más alejadas con un gris un poco más claro para que se note un degradado en nuestra sombra. Por esto que no he trabajado todavía esta parte. Y ahora sí vamos a trabajar la zona más alejada con un gris un poco más suave. Que en esta zona estoy aplicando muy poquita fuerza. Y vamos a retrabajar esta zona para que se vea que hay un degradado de grises conforme nos alejamos de la calabaza. Ahora lo que vamos a hacer es añadir un gris suave en toda esta zona. Y si es necesario, vamos a remarcar toda la parte de abajo de nuestra calabaza. Y voy a añadir un gris todavía un poquito más oscuro para que no se note tanto esta diferencia.
Y listo, ya tenemos nuestro dibujo utilizando lápices de grafito de una calabaza sobre papel marquilla. Espero que te haya gustado este video y te espero en el siguiente.